Amén y amén. Seamos gansos. ¿Ah? Hoy he preparado el boletín para que llenemos. Entonces, para que tengamos esfero. Y si no tenemos esfero, reunámonos con alguien que nos pueda prestar el esfero. Pero lo que necesitamos es poder llenarlo. Y es también un ejercicio bueno porque cuando uno escribe, eso ayuda muchísimo a retener. Y entonces ustedes lo veían ahí en el video, lo que hacen los gansos. Y a mí cada día me convence que es que la creación es una obra maravillosa del Señor. Porque nadie les enseña, ¿sí? Y a los gansos nadie les enseña que esa formación en V que se llama un vuelo delta, ¿sí? Hace que el vórtice que se crea en las puntas de las alas del que va en la primera, ahí de primero, ayuda a los demás y los sustenta. Por eso es que los aviones tienen esa punta en las alas que se llama winglet. ¿Para qué? Para evitar ese vórtice, porque lo que produce es turbulencia al que viene detrás. Pero en ellos lo que los ayuda es a sustentar. Y vemos sencillamente cómo es eso. O sea, cuando se sale el ganso de la formación, ¿qué es lo que siente? La resistencia del aire, no está en la misma comodidad. Entonces, ¿qué lo obliga? A volverse. ¿Y qué hace cuando el líder se cansa? Sencillamente pasa atrás, donde se hace menos esfuerzo, ¿sí? Y otro asume el liderazgo, que es el mayor esfuerzo. Y entonces, ¿qué hacen los que van detrás del líder? Van graznando, lo van alentando, le van dando coraje para que no se pierda la velocidad, para que no se pierda la fuerza. Y si un ganso se enferma, salen de la formación 2 o 3 para cuidarlo hasta que muera o hasta que recupere las fuerzas y poder alcanzar. Entonces en 1 Corintios 12:13 dice: todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber a un mismo espíritu, el espíritu de Dios. Y entonces ahí sí entramos a desarrollar el tema de hoy. ¿Por qué necesitamos alentarnos unos a otros? Y la primera respuesta a esa pregunta es porque es un mandato del Señor desde el principio. Ahí, en ese espacio. ¿Por qué necesitamos alentarnos unos a otros? Porque es un mandato del Señor desde el principio. El Señor no nos da sugerencias, el Señor nos manda, nos exhorta, pero el Señor nos manda. Y en Génesis 2:18, que lo tienen ahí citado, dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el Señor esté solo, que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Uy, están pilos. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Estoy leyendo el 21. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. El Señor al hombre le había dado toda la creación. Le había dado todos los animales y le había dicho: ahí están todos los animales, ponles nombre. Pero le faltaba una ayuda, ¿sí? Y el Señor estaba pensando en eso. Y le dio una ayuda idónea, que fue la mujer. Por eso el mandato del Señor es que no estemos solos. Siempre el Señor ha pensado en familias y en generaciones. Las familias representan generaciones. Para el Señor no es bueno que estemos solos.
Y yo me ponía a ver una tontería desde hace muchísimos años, es que ni el llanero solitario, que se llamaba llanero solitario, estaba solo, porque tenía el indio Toro que siempre lo acompañaba, o sea, ni siquiera él, que se hacía llamar el llanero solitario, podía estar solo. Entonces esa es la primera respuesta de por qué necesitamos alentarnos unos a otros, porque es un mandato de Dios, porque el Señor está pensando en familias, porque el Señor está pensando en generaciones. Y la segunda es porque nuestro Señor Jesús constituyó su iglesia. Es ahí donde el Señor nos muestra el valor de la familia. Y entonces lo vemos cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dice yo quién soy? Y entonces Pedro le responde, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y está ahí en Mateo 16. Y el Señor le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál piedra? La piedra de que Él es el Hijo del Dios viviente. En esa afirmación. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. El Señor tampoco no iba a ser un llanero solitario. El Señor quería constituir su iglesia. El Señor quería constituir su familia. El Señor quería constituir sus generaciones. La profecía en Isaías dice que no podrá ser contada las generaciones del Señor, porque es generación tras generación. No habrá cómo contarlas. Y en Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, esa es la segunda respuesta, porque el Señor constituyó su iglesia. Y cuando buscamos el término iglesia, ¿de dónde proviene el término iglesia? Es una palabra compuesta, en el griego es una palabra compuesta, ¿sí? O sea, la palabra griega es eclesia, pero esa palabra está compuesta por dos palabras al mismo tiempo, ¿sí? Que es eka, y la otra palabra es kaleo. Y si ustedes buscan una definición de las muchas que pueden buscar ya en internet, ¿sí? Es un amplio, el significado es amplísimo, pero digamos el significado más exacto es porque hace referencia a personas, la iglesia hace referencia a personas, la iglesia no hace referencia a templos, no hace referencia a construcciones, sino que la iglesia hace referencia a personas. Entonces, en ese es que son las que son llamadas afuera, las que son convocadas. Esa puede ser una interpretación de esa conjunción de esas dos palabras, que son llamadas afuera o que son convocadas, ¿sí? Pero el término más exacto es que son las personas llamadas del mundo para Dios. Eso significa iglesia. Son llamados para Dios. ¿Y llamados de dónde? Llamados del mundo. Y eso es lo que vino a hacer el Señor. El Señor vino a constituir su familia para Dios. Vino a constituir su generación para Dios. No para nadie en esta tierra, no para nadie en este mundo, sino que es para Dios. Por ello es que los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador,
formamos su iglesia. Somos llamados del mundo para Dios. Y por ello es que formamos un cuerpo donde Cristo es ¿qué? La cabeza. Donde Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Que funcionamos como ¿qué? Como un todo. Como un todo, como un todo. Vamos a funcionar como un todo. Y la palabra en el Nuevo Testamento nos trae muchísimos ejemplos con respecto a eso. ¿Sí? Y nos dice que ninguna parte del cuerpo podrá funcionar aisladamente. ¿Sí? Sino que todo tendrá que funcionar como un todo. Hace poco veía un video era un leucocito, si mal no estoy, un glóbulo blanco, sí, persiguiendo una bacteria. O sea, la imagen es impresionante, el video es impresionante. Sí, cómo lo persigue y la bacteria va y él va, hasta que sí. O sea, todo nuestro cuerpo funciona como un todo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el principal, Él es el principio. Ningún cuerpo sin cabeza funciona. Yo no he visto ningún descabezado que funcione, ¿sí? Por eso Cristo es la cabeza, pero todos los que formamos su cuerpo, los que formamos su iglesia, tenemos una función en la iglesia de Cristo. Tenemos una función en ese cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué necesitamos alentarnos unos a otros? ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Y porque como parte de la iglesia que fue constituida por Cristo, formamos un todo. Y en el cuerpo lo podemos ver y hay muchos ejemplos, como cuando a una persona le amputan una persona, ¿sí? Como una pierna, le amputan una pierna, le amputan un miembro, como el resto del cuerpo piensa que ese miembro sigue existiendo. ¿Por qué? Porque es eso. Y a eso nos llama al Señor. A que estemos pendientes. A que estemos pendientes sencillamente de como cuerpo. Y ahora viene, digamos, el desarrollo fundamental. ¿Cómo nos mantenemos conectados en tiempos de caos? Para los gansos no será un caos que ya venga el invierno, ¿sí? Y sencillamente tengan que recorrer muchísimos kilómetros buscando un clima más cálido. Claro, es un caos, ¿sí? Es sacarlos del sitio donde ellos están, donde tienen sus nidos, donde se han venido alimentando, donde en cierto modo conocen. Y cuando se aproxima el invierno, pues se forma un caos en ellos. ¿Y qué hay que buscar? Hay que buscar la ruta hacia el terreno más cálido. Entonces, ¿cómo nos mantenemos conectados en ese tiempo de caos? ¿Cómo somos gansos en ese tiempo de caos? ¿Cómo nosotros, como miembros de la iglesia, nos mantenemos conectados en este tiempo de caos? Y lo primero es atendiendo. Son 3 palabras por A. Atendiendo el mandato del Señor Jesús de volar en grupo, de ser su iglesia. O sea, vamos a estar atentos y vamos a estar atendiendo, haciendo. De ahí podemos sacar estas 2 palabras, estar atentos, estar con ojos despiertos, con oídos abiertos, pero también vamos a atender, vamos a servir, ¿sí? Y en Hechos 2:41 nos lo dice la palabra: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan
y en la oración. O sea, no somos islas. Y cuando el Señor constituyó su iglesia era para que estuviéramos juntos. Y ese es el principio de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y se forma la iglesia, todos empiezan a ser uno. Y se mantienen unánimes, se mantienen en comunión, se mantienen en el partimiento del pan, se mantienen en la oración. Y si ustedes escudriñan en Hechos, ven ahí todos los actos y vendían sus bienes y los repartían entre todos. No estoy diciendo que vendamos los bienes y que los repartamos entre todos, ¿sí? Pero ese fue el principio de la iglesia. No sabemos si en estos tiempos de caos el Señor también nos volverá al principio de su iglesia. Y con más firmeza debemos estar unidos en eso, en el partimiento del pan, en la comunión, en la oración, en poder apoyarnos económicamente unos a otros. Entonces, allí ese es el atender, ¿sí? Y en Hechos 4 continúa: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Muchas veces pensamos que compartir es vender. No necesariamente. Pero sí estar ahí. Y a eso es lo que nos invita el Señor, ¿sí? En este tiempo de caos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en Hebreos 10:24 entonces nos dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea, estoy leyendo un texto que se escribió tal vez como en el año 70, Hebreos, que no se conoce el autor, pero por la forma como está escrito debe ser Pablo. Y entonces Pablo nos está diciendo en ese tiempo, nos está diciendo: animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Lo veía Pablo cerca y ahorita lo estamos viendo más cerca. Entonces, desde esa época, el mandato permanece. Que esa también es una de las formas cuando desconfiamos de la palabra, es porque la palabra escrita hace tanto se sigue viviendo de la misma forma. ¿Por qué esas palabras siguen estando tan presentes en este momento? Pareciera que se escribieran en tiempo presente. Y es eso. Hay otra porción que nos dice: soportándonos unos a otros. Y ese soportándonos lo podemos entender de dos maneras. Uno, siendo soporte, siendo sustento, pero también soportándonos, diría mi mamá, aguantándonos. Sí, es cosa bien difícil. Si es difícil en nuestra familia, digamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, ahora con nuestra familia extendida. ¿Sí? Al final en nuestra familia sabemos cómo, nosotros sabemos cómo criamos a nuestros hijos, y sabemos qué fallas cometimos, y sabemos de pronto por qué reaccionan, y también sabemos por qué. Pero de los que no sabemos cómo los criamos. Sí, yo pues tengo una premisa de que yo no me voy a poner a pelear con el que está afuera, porque es que yo no sé cómo lo criaron a él. Entonces a eso nos llama, a que atendamos ese mandato de Jesús. Y el segundo es apoyando. Entonces, ¿cómo nos podemos mantener? Uno, atendiendo el mandato de Jesús,
Y el segundo es apoyando a nuestros líderes y pastores. Pero ahí les puse un punto seguido. Y es asumiendo liderazgo. El que estemos aquí, el que estemos congregados, el que hagamos parte de una iglesia no quiere decir de que no tengamos que asumir liderazgo. Sí lo tenemos que asumir. De una u otra forma tenemos que asumir liderazgo. Y entonces lo veíamos en los gansos. O sea, tienen un líder. Y cuando el líder se cansa, va hacia atrás. ¿Y quién viene? Uno que no es líder. ¿Pero qué le toca hacer? Hacer de líder, ¿sí? Encabezar. Y si seguimos con el tema de los animales, no sé si ustedes han visto los chacales, los perros de África, ¿sí? Que llegan a correr recorren hasta 60 kilómetros, 40 kilómetros, porque una de las tácticas de cacería de ellos es cansar a la presa. Entonces ellos cazan en manada y el líder empieza a perseguir la presa y los demás van detrás, ¿sí? Y en la medida que él se cansa, pasa otro y pasa otro y pasa otro y pasa otro. Y si ustedes lo ven en ciclismo, los que practican ciclismo, sencillamente eso pasa. O sea, van en pos de un líder, pero va uno encabezando. Entonces, es apoyando a nuestros líderes y pastores, asumiendo liderazgo. Y les traje 4 porciones. Y las 4 porciones son de cartas de Pablo. Y en la vida de Pablo podemos ver la integridad de ese líder, la formación de ese líder, lo que implicaba ser. Porque cuando era judío, también era líder, para el mal, pero era líder. Estaban apedreando a Esteban y él estaba ahí, mandando a los otros que apedrearan y él mientras tanto cuidaba las ropas. Y después, ¿qué hizo? Pidió cartas, ¿para qué? Para que pudiera detener cristianos y si los pudiera matar, pues que los pudiera matar. O sea, siempre fue un líder. Y entonces, pero en varias cartas, digamos ahí como en Romanos 16, 21 dice, saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo. Que nosotros podamos apoyar a los líderes de nuestra congregación, a los pastores de nuestra congregación, que nuestros líderes y nuestros pastores puedan decir, saludos de Fernando, mi compañero de trabajo. Saludos de Dieguito, mi compañero de trabajo en Umbría. ¿Sí? Que podamos decir eso. Y miren ahí en 1 Corintios 16, 17 que dice Pablo, me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Ya me han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. O sea, él está ahí manifestando ese regocijo. Porque llegaron a apoyarlo. ¿Sí? Y dice en Efesios 16, 19, oren también por mí para cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Está agradeciendo a unos porque le pudieron dar lo que ellos no le podían dar. Podía ser de pronto un apoyo económico, podía ser, ¿sí? Pero en otros entonces también le están diciendo, oren por mí, para que cuando yo hable, la palabra tenga efecto. Para que cuando yo hable, la palabra penetre. Para que cuando yo hable, sencillamente quede fijada en sus corazones. Entonces, con todos los pergaminos que tenía Pablo, igual, se sentía halagado en eso. Y en Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Miren la situación en la que está.
¿Mm? Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Ya, Pablo ahí les está diciendo y nos está mostrando por qué debemos apoyar de nuestros líderes. Y hay un pasaje que a mí siempre me ha parecido durísimo, que es ahí no está citado, pero está en 2 de Timoteo. Y en el capítulo 4, en el versículo 9. Y voy a leer en Nueva Versión Internacional. Y en esa parte está titulada como instrucciones personales. Y entonces Pablo le dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. O sea, hay una necesidad en Pablo. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Miren esa situación, ¿sí? De Pablo, semejante hombre tan fuerte, semejante hombre. Y le está diciendo a Timoteo, le está diciendo: ven pronto. ¿Por qué? Porque este se fue por amor al mundo. Los otros porque están predicando. Y le dice: recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda al ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Sí, muchas veces no conocemos la lucha que tienen nuestros pastores, la lucha que tienen nuestros líderes. Y necesitamos apoyarlos. Entonces, ¿cómo nos mantenemos así? ¿Cómo nos mantenemos en contacto en tiempos de caos? Atendiendo el mandato de Jesús, apoyando a nuestros líderes. Y ahora la tercera palabra con A es ayudando a todos los miembros de nuestra congregación. Atendiendo, apoyando, ayudando a todos los miembros de nuestra congregación. Y entonces les traigo Romanos 12:4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, ahí no nos está diciendo la palabra si tú quieres. Si de pronto ves que como que los planetas se alinearon y ese va a ser. No, lo que nos está diciendo es que todos tenemos dones y que esos dones los tenemos que poner al servicio, que lo tenemos que hacer. Si nuestro don es el de la enseñanza, pues enseñe, mi hijito. Si el don es el de socorrer, socorra. Si es el de animar, anime. Y lo podemos ver en muchísimas circunstancias. O sea, hay gente que de pronto no sirve para enseñar, pero son unos animadores. O sea, uno puede llegar en las peores circunstancias que una risa le saca. Que se siente uno acogido, que puede uno decir:
hay gente que le es fácil enseñar, que de cualquier cosa saca una enseñanza, saca. El año pasado tal vez hicimos una capacitación para el ministerio infantil. Y entonces lo que decía la capacitadora era que todos teníamos el don de la enseñanza y que todos podíamos armar una enseñanza de nada. Y empezó a entregar paquetes que ella había hecho en bolsitas, ¿sí? Uno que tenía una lana, un ping-pong, así. O sea, nada como para uno ir a buscar y decir, esto lo monto así, sino, tenga, este es su paquete, este es su paquete, este es su paquete. Y después de eso, ¿qué hizo? Después entregó, usted enséñele a los niños sobre esto, con ese paquete. Usted enséñele sobre esto, usted enséñele sobre esto. No se imaginan ustedes las ideas que salieron. Aquí terminamos envolviéndonos, haciendo muñecos, ¿sí? Haciendo cosas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que el Señor nos pide es eso. Usémoslo así. Pero ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo ayudamos nosotros a los demás miembros? Y lo dice Efesios 5, 19 y al 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno cuando estamos aquí en la alabanza y hay ese fluir, ¿sí? Yo los invito a que lleguemos antes de las 10. Que si estamos llegando a las 10:10 porque salimos a las 9:30, pues salgamos a las 9:15. Pero que podamos estar antes de las 10 de la mañana. 2 minutos y eso, pero que comencemos con la alabanza. La alabanza es el olor fragante que sube al Señor. El Señor se goza en la alabanza de su pueblo. El Señor se goza en la adoración. No porque Él necesite, sino porque somos nosotros quienes necesitamos adorar y adorar al Señor. Que eso nos quede ahí muy. Cantábamos sencillamente que corazón no te afanes. ¿Sí? Sí, alma mía, mantén sosiego. Y dice que la mente sepa, que se transforme. El Señor nos viene diciendo que se transforme. O sea, podamos correr a eso. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro proveedor. El Señor es nuestro proveedor. Como lo cantamos, entonces nos podemos animar. Qué bueno es que nosotros en una situación cantando ahí nos estamos animando. Estamos confirmando lo que ya el Señor nos dijo, que Él es nuestro proveedor. En Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Qué rico que a las 9 de la mañana pudiéramos estar arriba. No, se nos llenó el salón arriba. Entonces vamos a hacer oración a las 9 de la mañana antes del servicio. Vamos a orar 40 minutos. Vamos a orar aquí antes del servicio. Vamos a poner el servicio en oración. Que podamos estar, sí, vamos a empezar allá como siempre se ha hecho en el tercer piso, pero el tercer piso se llenó. No importa, estamos allá apretujados, pues mantengámonos allá. Pero oremos que los martes y jueves nos podamos conectar. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudarnos en eso, ayudarnos en la oración. Aquí en Colosenses 3 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ahí quedó cortado. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Ahí quedó cortado ese versículo 14. Básicamente, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo,
vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, necesitamos ayudarnos, necesitamos apoyarnos, necesitamos ser soporte, necesitamos perdonarnos, correr. Yo ruego al Señor que Él nos dé corazones sensibles a ver la necesidad del otro y de que el otro vea mi necesidad. Que el Señor nos dé corazones sensibles de que lo podamos expresar sin restricción. Que el Señor nos dé corazones sensibles, ¿para qué? Para que no seamos juzgadores. Para que no pongamos una barrera en el otro porque el otro piensa que cuando nos vaya a contar lo vamos a juzgar. Es que estoy pasando por esta situación, es que usted está en pecado, mijito. Lo primero que decimos. ¿Sí? Ruego al Señor para que tengamos esa disposición, para que tengamos esa disponibilidad, para que podamos estar confiados uno del otro, para que seamos ese soporte, para que cuando enfermemos, para que cuando nos cansemos vengan dos gansos con nosotros y estén ahí con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo era que decía el video? ¿Hasta que muera o hasta que se recupere? ¿Sí? Que podamos ser de esa ayuda. Que podamos graznar para que nuestros líderes estén escuchando nuestros graznidos. ¿Sí? Que seamos nosotros esos patos así, ¿sí? Graznando para que nuestros líderes puedan escuchar esos graznidos y entonces puedan alentarse, sigan teniendo, ¿sí?, ese aliento, ese ímpetu, porque el Señor es fiel y el Señor recuperará las fuerzas, porque Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Y entonces estamos dispuestos a alentar a otros en tiempos de caos. ¿Sí? No pensemos que el aliento sea para nosotros, pensemos que necesitamos alentar a otros. Y nos llegará, porque si sembramos eso, nos va a llegar eso también. Yo los insto a eso, ¿sí? A que estemos dispuestos a volar como lo hacen los gansos, ¿sí? Y no olvidar que el que nos sostiene, ahí también se cortó, ¿sí? El que nos sostiene es el amor de Cristo. Sí, ahí en el boletín se cortó. No olvidemos que el que nos sostiene es el amor de Cristo. A que lo podamos hacer de esa forma. A que estemos unidos. Y si quieren podemos hacer ahí en 2 minuticos, ahí donde estamos en el puesto, vamos a hacer una oración unos por otros. Vamos a rogar unos por otros, ¿sí? Vamos a que podamos reunirnos, si quieren ahí, levantémonos unos por otros y podamos decirle al Señor, primero que todo, darle gracias por este tiempo, darle gracias porque, Señor, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos traes aquí, Señor. Allí, por favor, oren unos por otros. Aliéntense unos a otros, Señor. Queremos ser gansos, Señor. Queremos ser parte de tu bandada. Queremos ser parte de tu manada, Señor. Somos parte de tu iglesia, Espíritu Santo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos ser ayudadores. Queremos ser apoyos para nuestros líderes y pastores, Señor. Queremos ser ayudadores para todos nuestros hermanos en la fe. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites conocer de tu palabra, Señor. Y sabemos que tú nos constituiste como una familia en el Señor, donde tú eres la cabeza, Señor Jesús. Y nosotros somos tus miembros del cuerpo, Señor. Nosotros queremos asumir liderazgo, Señor.
Queremos ser líderes de nuestras familias. Queremos ser líderes de nuestros hijos, Señor. Queremos ser líderes en nuestra congregación. Queremos apoyar a otros, Señor. Queremos soportarnos. Queremos sustentarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas, porque tú nos das el denuedo, porque tú nos das la vitalidad, Señor, porque tú nos das el querer como el hacer. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Y en esta mañana, Señor, quiero orar de manera especial por Venezuela, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en Venezuela hay un remanente fiel, Padre Santo, que ha estado allí, Señor, en la brecha pidiendo por su país, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al control, Señor, porque tú los has tenido en corrección. Señor, nosotros como Colombia no queremos entrar en esa corrección, Padre Santo, pero tú también, Señor, te glorificarás, Padre. Sabemos que tienes un plan para con ellos, Señor. Señor, haz como tú lo tienes dispuesto. Te ruego por esos cristianos, Señor, que han estado, que han corrido la milla, que han dado su capa, Señor, que han estado dispuestos a dar su vida, Señor, por el evangelio, por el ministerio, por ti, Señor, que se vea reflejada esa oración en Venezuela, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú estás al control, como estás al control de nuestra nación, porque tú estás al control de nuestra congregación, Señor. Gracias, Señor, porque este ha sido un tiempo maravilloso de aprendizaje, Señor. Queremos atender tu mandato, queremos apoyar a nuestros líderes y queremos ayudar a nuestros hermanos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén, amén y amén.